Invitamos a todos los presentes a ir ubicándose en sus respectivos asientos para dar paso al siguiente panel debate. Seguidamente estaremos haciendo la presentación del Manual de Recomendaciones y Buenas Prácticas Antipiratería de CERTAL y CITEL. El informe aporta sugerencias para adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar, como delito, las infracciones de la propiedad intelectual, el acceso ilegal a contenidos mediante plataformas tecnológicas y la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones para dichas acciones. Nos acompaña en el escenario el señor Sergio Piris, quien es gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina. Asimismo, también es presidente de la Comisión Antipiratería de CERTAL. Señor Sergio Piris, si puede acompañarnos, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve porque, bueno, evidentemente quedó poco público. La idea es comentar un poquito cómo fue este proceso de cómo llegamos a lo que son las buenas prácticas antipiratería, que comenzó en el año 2019 en una jornada que hubo en OEA, una jornada en conjunto entre CERTAL y OEA, y ahí en la comisión en CITEL se propuso mejorar el manual que se había hecho oportunamente, que había sido realizado con la Alianza Antipiratería y OEA. En su momento, cuando se hizo ese manual, es un manual que estaba más apuntado a la problemática que había surgido con respecto a los equipos FTA, que tanto problema nos ocasionó en su momento a todas las empresas en la región, y quisimos ayornarnos, estar un poquito a todo lo que se habló esta mañana con respecto a las nuevas tecnologías y no estar atrás, ¿no es cierto?, y mejorar un poco. Entonces, esto es un poco el resumen. La verdad que cuando nosotros empezamos con esta tarea, bueno, para algunos, no sé si hayan trabajado en un momento estos organismos internacionales que son bastante burocráticos, no lo digo en el mal sentido, sino que hay muchas comisiones, muchos países participando, y la verdad que llevó la creación del documento prácticamente 2 años, porque nosotros lo empezamos a desarrollar, pero después teníamos que ingresar ese documento para algún país miembro de OEA, de CITEL. Primero veíamos si lo íbamos a entrar por ENACOM, que es el regulador argentino, y después se decidió ingresar a través de la DINATEL de Uruguay, que bueno, últimamente cada vez que nosotros presentamos esto, yo comparto el panel con Guzmán Acostilara, ¿no es cierto?, de Uruguay. Y la verdad que cuando empezamos a participar de todas estas comisiones que se desarrollaban mensualmente, había representantes de todos los países miembros de OEA, pensaba que iba a ser mucho más sencillo. Por eso cuando nosotros miramos lo que son las recomendaciones finales y vemos, esto es un poco el resumen, y ustedes dicen, y bueno, es todo un poco muy light, ¿no es cierto? Porque ¿con qué hay de concreto? Bueno, es que cada uno de los países aprueba esto en este sentido, ¿no es cierto? Nadie, por ejemplo, cuando nosotros nos costó, por Argentina, el ENACOM, que obviamente después terminó apoyando, creo que todos los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, todos terminaron apoyando. Bueno, muchos más, ¿no es cierto? Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, muchos. Pero ahora algunos se ponían en discusión sobre ciertas palabras, ¿no es cierto? Había una discusión, por ejemplo, con respecto al tema de televisión por suscripción, qué opinaba Costa Rica, qué opinaba Canadá, y todo eso llevaba a una discusión terrible, ¿no? Y después también llevó una discusión cuando quisimos ingresar un poquito más en profundidad con respecto a los marketplaces. Bueno, ahí ingresó, porque hay empresas privadas que forman parte de CITEL, todo, como por ejemplo lo que era, lo que es ahora Meta, y bueno, ellos ahí empezaron, no querían que se mencione
claramente en las recomendaciones la palabra o que esté algún término de los marketplaces específicamente. Pero lo importante es que se terminó probando. Entonces, digo, una vez que llegamos a esto, y como decimos siempre, lo importante es que se pueda poner en práctica. Poner en práctica este manual de recomendaciones, todo, no es lo mismo en todos los países, ¿no es cierto? Y no es lo mismo porque tiene que ver la parte política. Entonces, me parece, y cuando hablábamos con Pablo de poder llevar adelante este manual, yo dije, Paraguay es el lugar, porque Paraguay es un lugar donde hay mucho para hacer, donde sabemos que existe la piratería, pero también sabemos que existe la voluntad de combatirla. Hoy lo escuchamos, la verdad, cuando escuché las autoridades, cuando escuché la policía de Paraguay, qué habían hecho, y sí, están avanzando. Entonces, creo que es importante. Y no quiero ahondar mucho porque está todo resumido acá. Formulación de políticas innovadoras. Bueno, ¿qué son políticas innovadoras? Sí, innovadora es precisamente lo que se desarrolló hoy. Estamos hablando de tecnología. Entonces, tenemos que estar a la altura, cada una, tanto las instituciones, todo, de tener tecnología de todo tipo. No, los propios investigadores nuestros tienen que tener tecnología para poder investigar esto. Tienen que tener tecnología las fiscalías que van a investigar. Cuando hablamos, y yo puedo poner, por eso, esto es todo un poquito una mezcla, porque yo digo, procedimientos eficaces, con formular política innovadora, bueno, acá el tema del bloqueo, ¿dónde pongo el bloqueo? El bloqueo del contenido, bloqueo de contenido en vivo, bloqueo por qué tipo. Y es una discusión muy importante que para aquellos que estamos en esta diariamente, estamos discutiendo, ¿qué es más importante? Muchas veces el abogado, todo, cuando tomamos una medida para poder llevar adelante un tipo de bloqueo y después te encontrás con la parte técnica, ¿qué vamos a bloquear? ¿Vamos a bloquear una dirección IP? ¿Vamos a bloquear por DNS? Son todas cosas que son muy importantes. ¿Qué es más fácil para una empresa? ¿Cómo son los tipos de las redes de la empresa que tenemos que llevar a bloquear o los ISP que tienen que llevar adelante? Todas esas cosas. Es muy importante conocer eso, esa relación, ya ahí no es público-privado, sino privado-privado también, que es importante. Y entonces estamos con eso. Digo, cuando los procedimientos eficaces también tienen que ver, para que se puedan llevar adelante, con la legislación que tenemos en cada uno de los países. En Argentina se había hecho un proyecto del Código Penal que quedó lamentablemente trunco, quedó parado y ya creo que va a perder estado parlamentario, que ese proyecto del Código Penal tenía cosas importantes. ¿Por qué? Porque estaba a la altura de las circunstancias. Porque, por ejemplo, claramente está tipificado lo que es la comercialización de cualquier equipo de cajas que ya tenga embebido todo lo que tenga contenidos ilegales. Cuando nosotros hoy en Argentina queremos hablar, que ya no sé si es la piratería que más nos preocupa, ¿no es cierto? Pero yo hoy quiero retener una caja que en la aduana lo podríamos hacer, pero si sabía el abogado o alguien de la parte del que trajo esos equipamientos, eso de codificador, dice, pará, a ver, ¿tiene el contenido adentro o no lo tiene? Igual no está tipificado como delito, entonces no lo podríamos llegar a hacer. Desconozco si creo que en Paraguay se puede hacer y en Uruguay sí, obviamente se hace. Eso estaba tipificado en el código, en ese proyecto del Código Penal. Como también estaba tipificado claramente la comercialización de las claves de cualquier tipo de plataforma, la comercialización de las claves de Spotify, de Netflix, de Flow o lo que sea. Entonces, estaba bueno, no, lamentablemente quedó ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar a impulsar. ¿Y por qué? Porque hubo una parte que era un gobierno que tenía mucho más la mirada sobre la protección de lo que son los derechos de la propiedad intelectual y los derechos de autor y todas esas cosas. Entonces, los procedimientos eficaces también tienen que ver, y para eso está todo, tendremos que ver la aplicación, la adopción y aplicación efectiva de regulaciones y leyes, yo decía también, porque tenemos que tener un organismo competente que entienda del tema y que tenga celeridad para poder llevar adelante esa práctica de la que estamos hablando, ¿no es cierto?
llevar estadística, estudios de mercado y de consumo. Bueno, es lo que está haciendo ASIET, es lo que está haciendo la Alianza Antipiratería y es lo que necesitamos para que nosotros, cuando tengamos que sentarnos a hablar con algún funcionario público y que le interese el tema y realmente tome conciencia del volumen, de lo que causa, cómo perjudica la piratería, todo, ¿no es cierto? No solamente a las propias empresas, al Estado, que ya lo venimos hablando hace bastante tiempo todos, y esta mañana se tocó el tema, tenemos que tener esos números. Realmente hacer ese tipo de estudios bien hecho es caro. No son estudios, si lo vas a hacer bien, que sean baratos. Y para eso tenemos que trabajar en forma conjunta. Digo, a mí me parece que, y hoy hablábamos, cada vez más estoy convencido de que por más que nosotros en nuestra empresa todos los días hagamos un tipo de acción para llevar adelante contra la piratería, es imposible que tengamos resultados solos. Por eso necesitamos de CERTAL, necesitamos de la Alianza Antipiratería, necesitamos de ASIET, necesitamos de todos trabajar en forma conjunta, porque yo no lo veo solamente, digo, nosotros tenemos las empresas como DirecTV, como Telecom, como Claro, como Millicom, todas las que podemos hablar, son empresas grandes que tienen la espalda como poder decir, yo afronto, me meto en una causa y avanzo. No lo veo solamente porque, digo, tengo algún miedo de ir contra qué hay atrás de todo esto. Sabemos que generalmente todas las organizaciones que están atrás de la comercialización de contenidos ilegales, todo lo vemos, tiene que ver con la comercialización de todas las cosas que se hablaron hoy, ¿no es cierto? El trata de personas, el comercio ilegal en sus distintas facetas, narcocriminalidad, un montón de cosas que son organizaciones importantes. Pero digo, vuelvo a reiterar, me parece que la industria, y a los ojos del que está investigando, una industria unificada que se presenta en una causa o lo que sea, impulsa, me parece que tiene mejor resultado que ir solo como una compañía, que obviamente cada una de las compañías van a tener que seguir haciendo sus acciones, porque eso se trata, ¿no es cierto? No podemos bajar los brazos. La concientización fue uno de los temas que Pablo lo tocó al inicio de la jornada de hoy. Fue muy afortunada la frase de Pablo, que creo que si vos me decís, no es lo más importante, pero es algo más de todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Si vos me decís, ¿cuál es el primer orden? Yo no digo que la concientización esté por encima de llevar estadística, es un conjunto de cosas. Y cuando nos ponemos a analizar en profundidad estas conclusiones, están bien, porque es lo que se necesita, es lo que quizás uno que no conoce bien el mundo todo, cómo funcionan las comisiones de OEA, cómo se sacan este tipo de resoluciones de este tipo de países, el que conoce te dice, está bien, tienen que salir así. Y después los países verán qué medidas van a tomar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Argentina fue muy contundente en que el organismo regulador de Argentina no quería comprometerse a sacar algún tipo de conclusiones de legislación para penar más. Bueno, porque son matices y ahí es donde se mete la política, ¿no es cierto? Hay países que son más flexibles precisamente porque no terminan de entender la gravedad de esto o porque no quieren tener un compromiso o no quieren ir contra un sector de la sociedad que ellos piensan que es castigarlo cuando tiene que ser todo lo contrario. Yo creo que Uruguay está en un proceso que hoy también lo tocamos con respecto a este tema del bloqueo. En Argentina hay medidas de bloqueo. Pero ojo que nosotros si analizamos en conjunto, y hoy dijeron cuando habló Pablo de ASIET y dijo cuáles son los hechos y aquellas resoluciones que salieron, resoluciones judiciales contra la piratería, Pirate Bay y varias que hubo. Me acuerdo el caso de Cuevana. El caso de Cuevana en Argentina fue terrible. El caso de Cuevana en Argentina es un caso que dividió la opinión pública. Estaba aquello que te decía, no, pará, pero Cuevana son unos pobres, eran como unos emprendedores, como los reyes del emprendedorismo. Yo digo, sí, pero son unos emprendedores ilegales, pero creó
caso Cuevana es un caso para estudiarlo y analizarlo porque realmente fue muy interesante. Pero se terminó sancionando a Cuevana. Y digo, eso es lo importante, porque roja directa, bueno, lástima que no están las chicas del estudio Servieri, se logró algo en roja directa. Pero roja directa está bien, después me decís, está bien, te cambian el dominio y ingresan de vuelta. Pero de eso también se trata, de ir complejizándole un poquito la vida a estas personas que hacen esto. ¿Mm? Entonces, no quiero extenderme mucho más porque si no, pero digo, creo que nosotros, yo la verdad estamos muy contentos porque creo que asumimos un compromiso oportunamente con Sertal y obviamente Citel, Oscar de León, todos cumplieron un rol fundamental, cómo empujaron el tema. No fue fácil porque yo te puedo asegurar, yo participaba de esas reuniones que eran, no sé, terriblemente largas y por ahí te tocaba un minutito para opinar y hacía así y bueno, y yo decía, nadie me está dando bolilla, pero tardó 1 año y medio, ¿sí?, hasta que salió la resolución. Obviamente la gente de Dinatel de Uruguay fueron los que empujaron muchísimo el tema, me constan de que empujaron muchísimo el tema y nosotros no queremos que esto quede en la nada, no queremos que quede simplemente, mirá, salió y lo dejamos. Por eso, bueno, ahora no está Gastón, me pareció muy interesante la invitación de Pablo de Gastón de OEA, que estuvo hoy acá, porque y me gustó mucho la charla de él, porque ¿qué habló? Habló de OMPI, hay un montón de cosas, que ya están y se están marcando, ¿no es cierto? Bueno, el tema este de Corea del Sur, después me gustaría verlo porque es interesante, creo que para verlo, y creo que también se trata un poquito de aprender. Digo, hoy por hoy Europa está muy avanzado, la Comisión Europea está muy avanzada en la lucha contra la piratería, la gente que está acá, obviamente, de la Liga lo debe saber, las políticas que tienen y cómo está sacando resoluciones en España todo el tiempo en la lucha esta contra grandes organizaciones es importante. Y yo creo que, vuelvo a reiterar, es un tema que tenemos que fijar metas claras y realizables, ¿no es cierto? Y ese trabajo en conjunto que por ahí se da, nosotros, está Jorge Bacaloni, nosotros con Jorge, él está por DirecTV, nosotros estamos por Telecom. Bueno, hay un tema importante que es un sitio que nos causa mucho perjuicio a la industria en general. Hicimos una denuncia, la primera vez que presentamos una denuncia en conjunto, 2 empresas del sector privado de este tipo. Y la verdad, me encantó, yo lo he tratado en un staff de la dirección nuestra de legales, comenté el tema y a muchos le llamaba la atención. A mí no me llamaba la atención para nada, ¿no? Porque en definitiva creo que las empresas pueden estar disputando comercialmente otras cosas, pero en el tema de la piratería, que es algo que tanto daño nos causa, es donde tenemos que estar juntos y cada uno aplicar las buenas prácticas que tiene cada una de las empresas y compartir ese esfuerzo. Así que me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de lograr hoy acá, en este evento de Sertal, salir con algunas pautas claras de qué es lo que vamos a hacer. Fijar 3 o 4 puntos que nos comprometemos a hacer de acá a fin de año o no sé, pero irnos con algo concreto. No sé si le parece eso, Pablo, o qué opinás, a lo que estemos presentes. Bueno, Víctor tuvo que salir, pero me parece que nosotros tenemos que irnos de estas jornadas con algo en concreto, ¿no? Porque si no, es como que nos quedamos en algo discursivo y no llevamos las cosas a las prácticas. Y bueno, me parece interesante también sumar a este tipo de charlas que haya, como hoy, si bien hoy hubo representantes de distintos organismos públicos de Paraguay, sí necesitamos aquellos jugadores fundamentales que son los que toman las decisiones a la hora de detener algo ilegal, qué van a hacer de la destrucción, y esos son fiscales y jueces que son las personas que tienen en definitiva el poder definitorio de lo que es si se lleva adelante esto o no. Porque la policía puede hacer el mejor procedimiento. Ahora, si yo ese procedimiento lo tengo todo muy lindo, secuestré todo, lo tengo guardado y el tiempo por una disposición se lo termino devolviendo y no pasó nada, y no incauto, no destruyo y no sirve de nada. Así que me parece que como conclusión de esto, que vuelvo a reiterar, fue un logro sumamente importante de todo, Sertal, Dinatel, Citel de OEA, mucha gente y aquellos países obviamente que apoyaron. Tenemos que seguir adelante entre todos y llevarlo a la práctica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sergio. No sé si es que dentro de la audiencia hay alguien que quiera hacer una pregunta. Te acerco el... Bueno, básicamente destacar lo que dice Sergio. Esto es como, de alguna manera, algunas gestas filosóficas, ¿no? Cuando el origen de nuestra independencia, algunos grupos tenían una visión más especulativa y otros más operativos. Entonces, yo creo que la etapa especulativa, donde definimos una cantidad de proyectos y caminos a seguir, se logró. Y hoy yo creo que tenemos que ir a la operación, que es lo que plantea Sergio. Y la operación es poner en metas y cuantificar cuántas leyes podemos lograr empujar por países. Lo de Paraguay yo creo que es la primera meta que tenemos de lograr con nuestro equipo construir la ley antipiratería, la ley de propiedad intelectual. Bueno, busquemos el camino. Hoy nuestro director general, ayer nuestro director general estuvo con la DINAPYME. Hemos estado interactuando con ATEL y vamos a empujarlo. Y lo otro, seguir adhiriendo al pacto global de Washington en diciembre, donde junto a CERTAL, la Liga, ASIET, la Alianza, debemos fuertemente ir con un capítulo armado y con un plan de trabajo. Y por otro lado, darle la noticia que mañana, sobre el cierre, que obviamente Sergio Piris va a hacer las conclusiones con un resto de equipos, bueno, vamos a estar nosotros también, la presidencia de Alianza. Vamos a hacer el lanzamiento de Alianza 2.0 y festejar de verdad lo que se logró y festejar y agradecer a Sergio Piris, por eso fue el reconocimiento, más allá del cariño y la amistad que nos une, un gran trabajo en elaborar esos documentos, en cabildear, porque había estados que tenían visiones distintas y se hizo un trabajo impecable. También la gente de URSEC de Uruguay ayudó muchísimo, inclusive algunos amigos de NACON en su momento le pegaron el empuje, y ni que hablar la querida CONATEL de Paraguay. Así que nada, Sergio, en nombre de todo el directorio de CERTAL, felicitar tu trabajo y felicitar este logro, que es el comienzo de un camino. Así que nada, un fuerte aplauso para Sergio y gracias. Con esto damos por concluido entonces esta exitosa jornada del día de hoy. Los esperamos a todos el día de mañana para continuar con el segundo día de exposiciones de esta cumbre latinoamericana antipiratería. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia y que tengan un excelente resto de jornada.